Buenos días a todos, gracias y paz. Hoy día quería pedir para ustedes abrir sus Biblias, prender sus celulares y colocarlo en silencioso también. Vamos a abrir en Ageo, capítulo 1. Ageo está antes de Zacarías, casi terminando el Antiguo Testamento. Leamos. Capítulo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta o en ruinas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestéis y no os calentáis. Y el que trabaja recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y en ruinas, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, escuchó, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Buenos hermanos, ya hace un tiempo que no hablo aquí en la frente, entonces sí estoy un poco nervioso, pero primera vez que estoy siendo televisionado. Y vamos a hablar un poco de Ageo, ¿no? Pero para antes, vamos a hablar un poco, voy a gastar un poquito de tiempo en la introducción. No sabemos que Ageo, que la mayor parte de los profetas del Antiguo Testamento, ellos son antes del cautiverio babilónico. Y solo 2 de ellos es durante, que es Ezequiel y Daniel, y 3 de ellos es después del cautiverio. Y ahí viene Ageo, Zacarías y Malaquías. El libro del profeta Ageo es el segundo menor del Antiguo Testamento. Él solo pierde para Abdías, no sé cómo se pronuncia en español, ¿no? Juntamente con Zacarías, su contemporáneo, él fue usado para encorajar, para reforzar al pueblo la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿no? ¿Qué había pasado aquí? Entonces,
Vamos a recordar un poco. Ciro, rey de Persia, fue movido. Si vamos para Esdras, capítulo 1, yo recomiendo que lean capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4. Jehová va a tocar el corazón de Ciro, rey de Persia, y va a pedir, Ciro va a anunciar un decreto en que el pueblo judío podía regresar a Jerusalén, reconstruir su templo. Y para ello le va a dar muchas ayudas. Él le va a dar recursos, va a devolver parte de los tesoros que Nabucodonosor había retirado del templo, y va a tener bastante ayuda. Pero, ¿qué había pasado? Cuando ellos llegan, cuando el pueblo y 50,000, más o menos 50,000 judíos son los que parten y regresan a Jerusalén. Grande parte de ellos se quedan en Babilonia, porque estaban bien. De estos judíos se cree que de 1 a 7 que regresaron eran sacerdotes. ¿Y qué había pasado? Que cuando ellos llegan, ellos se encuentran también con un cierto clima nada agradable, con una ciudad que está en ruinas, con un templo totalmente en ruinas, y con un pueblo, la mayoría samaritano, que le hace la lucha a ellos. El pueblo samaritano va a, ¿cómo se dice?, ofrecer su ayuda para construir el templo. Pero nosotros sabemos que el pueblo samaritano eran totalmente místicos y totalmente profanos. Entonces, los judíos no aceptan, y el pueblo samaritano hace toda una guerra, crea bastantes problemas para los judíos, de tal forma que mandan una carta para el nuevo rey de Persia, que ahora era Artajerjes en español, Artajerjes, y mandando mentiras, diciendo que si el pueblo judío reconstruía el templo, no irán a pagar sus impuestos, y que la historia dice que el pueblo judío siempre fue rebelde a nuevos reyes. Entonces el rey manda otro decreto, que era de no reconstruir más el templo. Ellos habían iniciado en 2 años, habían solamente colocado las bases del templo. Y hubo una fiesta, fue un momento, como dice ahí en Esdras, un momento de lloro, de adoración. El pueblo estaba totalmente entusiasmado con colocar nuevamente las bases del templo. Inclusive tuvieron hasta momentos de ofrendas. Pero pasó eso y se pasaron 15 años en que el pueblo paró de construir el templo. A guía de introducción destacamos algunos puntos importantes. Primero, el autor de la profecía, Ageo. Todo indica que Ageo es el que escribió el libro, y él también es mencionado en Esdras, capítulo 3 y 4, capítulo 5, si no me engaño. Posiblemente Ageo conociera las glorias del templo. Si vamos a Ageo capítulo 2, 3, él menciona que él conocía las glorias del templo, probablemente, y aquí hay 2 tipos de historiadores que dicen que probablemente él haya visto el templo anterior de Salomón, y tendría más o menos unos 80 años cuando regresa a Jerusalén. Y otros que no, que probablemente le ha hecho toda su vida realmente en la Babilonia, he escuchado del templo. El nombre Ageo significa festivo, probablemente porque el profeta nació en una época de fiestas festivas de los judíos, del calendario religioso judaico. El segundo punto es el tiempo de la profecía.
según lo que dice aquí, se da en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día, vino la palabra de Jehová. Este Darío no es el Darío del capítulo de Daniel. Este Darío es el más conocido de todos, para quien estudia la historia, ¿no? Darío el Grande. Y este Darío es el que va, después de 16 años, después de 15 años, a anular la decisión de Artajerjes de no más construir el templo. Entonces ahora ya no había más ningún problema en la reconstrucción del templo. Ageo profetizó en el sexto mes, en el mes de Elul, que corresponde al periodo de septiembre, digno de nota o fato que él profetizó en el primer día de la semana. Ese día era el día de la luna nueva y probablemente fue un día en que estaban todos los judíos reunidos en el templo y después de muchos años escuchan nuevamente Dios manifestándose a través del profeta Ageo. Los destinatarios de la profecía, tercero punto, la palabra de Dios dice que viene a Ageo. Vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Muy importante que Dios se dirige primeramente a las lideranzas, a la lideranza política y a la lideranza espiritual. Es muy importante que Dios siempre levanta a través de los líderes, es que el pueblo va a seguir a sus órdenes. La lideranza tiene una importancia, responsabilidad mayor. Ellos tienen que estar siempre al frente. El mensaje de la profecía, si vamos al profeta Ageo, entrega a sus líderes y al pueblo 4 mensajes. La primera mensaje es la reconstrucción del templo, que es lo que vamos a hablar hoy día. Capítulo 1 hasta capítulo 1 de versículos 1 al 14. La segunda se trata de la gloria del nuevo templo, en el capítulo 2 de 1 a 9. La tercera afirma la reversión de la suerte de Israel por causa de la reedificación del templo. Y la cuarta trae una promesa, una bendición relativa acerca de Zorobabel. Entonces vamos a la palabra. Dios vuelve a hablar al pueblo de Israel. Una de las razones de la severa disciplina de Dios en esta palabra a su pueblo fue su confianza mística en el templo. Y eso, si vamos a Jeremías, tanto en el capítulo 7, y veremos ver que el pueblo pensaba que el templo era el lugar de habitación de Dios y era inexpugnable. En cuanto estuviese con el pueblo, Israel jamás sería avalada. El pensamiento del pueblo de Israel estaba en el templo, pero no en Dios. Lo agarraban al templo como algo místico, como una tradición. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios entrega el templo a Nabucodonosor, precisamente por ese pecado. Y después de 70 años, el pueblo regresa. El pueblo regresa a Jerusalén y enfrentó muchas dificultades. Y aquí vamos a hablar cuáles fueron las dificultades que ellos llegaron a tener. Primero fueron las alianzas peligrosas, como les había hablado. Fue que los judíos llegaron y los samaritanos propusieron unirse a ellos. Y los samaritanos habían abandonado totalmente la fe ortodoxa y abrazado una fe mística y sincrética. La adhesión a aquella alianza representaba una apostasía religiosa para los judíos y para Dios. En tercer lugar, ellos encuentran un pueblo hostil, totalmente los samaritanos que recibieron la no aprobación de los judíos en ayuda. Y como le dije, ellos llegan a
a esperar en la nueva pose del nuevo rey Artajerjes, y ellos van a entregar, van a mandar una carta al rey y van a explicar todos los problemas que supuestamente el pueblo judío iría a traer al reinado, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que el pueblo judío iría a enfrentar. El cuarto son los recuerdos del antiguo templo. Algunas personas que retornaron a Jerusalén, inclusive el profeta Ageo, conocían las glorias del primer templo, que era muy bonito, era extremadamente lujoso, con bastante oro, a tal forma que Ciro va a regresar, va a donar parte de los utensilios que fueron utilizados en el templo, llenos de oro y plata. Y en quinto lugar, una interpretación errada de la profecía. Cuando Dios dice, y este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová que sea reedificada. Ellos, viendo todos esos problemas, colocaron en sus cabezas, bueno, la profecía de Jeremías decía que después de 70 años la casa sería reconstruida. Tal vez no es el tiempo, lo dejemos así. El pueblo se enfrió, totalmente enfrió. Es muy parecido a lo que podemos estar viviendo hoy en día. El pueblo vive por una epidemia y nosotros nos vamos acomodando, nos estamos alejando por causa de distanciamiento social que es obligado a tener. La gente comienza a procurar más la acomodación, ver Netflix, Disney Plus, tantos otros streamings, buscar ver tal vez los labores o las adoraciones por la internet, porque no obtenía, pero después a los pocos te vas enfriando. Y eso fue lo que pasó con el pueblo judío en Israel. Él vio todos los problemas que tenía, ellos llegaron con tanto entusiasmo. Si ustedes ven ahí en Esdras, ellos llegan con un entusiasmo enorme. Son los 70 años del segundo éxodo. La alegría entusiasmaba a todo el mundo, pero viendo todos esos problemas, el pueblo se enfrió. ¿Quién sabe? Algunos culparían a Dios. Como hoy en día también muchas personas culpan a Dios por lo que estamos pasando. En quinto lugar, entonces, fue la interpretación errada de las profecías. El resultado fue una indiferencia y la paralización de la obra. Entonces Dios argumenta con su pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, en otras traducciones dice amaderadas, y esta casa está desierta y en ruinas. En primer lugar, Dios se representa a sí mismo como Señor de los ejércitos, ¿no? Jehová de los ejércitos. Antes de hablar al pueblo, Dios se presenta a sí mismo como Señor de los ejércitos. Este nombre demuestra a Dios tener un dominio sobre las huestes celestiales y sobre el reino del mundo. Ese nombre habla del poder absoluto, del factor de que ninguna fuerza humana o cósmica puede resistir al poder y a su soberanía. Daniel había dicho durante su cautiverio que el pueblo que conoce a Dios es fuerte y activo. En segundo lugar, Dios muestra su disgusto. Presten atención que cuando Dios habla, Él dice, este pueblo dice. En ninguna hora dice mi pueblo. Es un disgusto total
de nuestro Dios a través del comportamiento que el pueblo había tenido. Se habían pasado 15 años ya. 15 años que ellos recién habían colocado solamente las bases del templo y no habían hecho más nada. Desistieron de invertir en la casa de Dios para invertir en sus propias casas. Dejaron de juntar tesoros en el cielo para acumularlos en la tierra. Y habían desistido y dejaron de ser el placer de Dios para ser un motivo de disgusto. En tercer lugar, vemos la disculpa del pueblo, ¿no? En 2, la disculpa era que aún no había llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pecado de ellos fue la acomodación. Ellos postergaron el proyecto de Dios para priorizar sus proyectos. Abandonaron la casa de Dios para invertir todo en sus propias casas. Ustedes saben que cuando él habla de casas amaderadas, hay un pasaje de Ciro que dice que da también madera, y una de las maderas que da para la reconstrucción del templo era el cedro. Lo que sería aquí una madera totalmente lujosa para la época. Hay estudiadores que dicen que probablemente el mismo madera que sería destinada para la reconstrucción del templo estarían siendo utilizadas por el pueblo para reconstruir sus casas lujosas. Entonces había mucha acomodación del pueblo. Benjamin Franklin tiene una frase bien interesante. Jamás conocí a un hombre que fuese bueno en inventar disculpas y que también fuese bueno en hacer alguna cosa. En cuarto lugar, la respuesta de Dios a las disculpas del pueblo. En versículo 3. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, maderadas, en esta casa, y esta casa está desierta y en ruinas. Dios coloca en duda las prioridades del pueblo y denuncia su asustadora incoherencia. Dios denuncia al pueblo judío cómo habían parado con investir en la casa de Dios. Ellos desistieron de invertir en la casa de Dios, pero estaban trayendo inversiones redobladas en sus casas. ¿Ya? Esa palabra, ¿cómo dicen aquí? Amaderada o artesanada, viene del latín, que significa recubrimiento. Era un recubrimiento y que significaría más o menos de lugares cómodos y lujosos. Entonces, habían parado de construir el templo, pero sus casas las estaban dedicando a construirlas de formas lujosas y con bastante cómodos y probablemente hasta con madera que era del templo. Hubo hasta quien sugiriese que los judíos, bueno, aquí lo que estoy diciendo, que la madera fue utilizada, la misma madera que el rey Ciro había dado para ellos. Un símbolo de falta de, no sé si existe la palabra de escaso aquí, sería de que muchos creyentes a través de los siglos, primero es mi vida, ¿no? Más tarde Dios, primero cuidaré de mis negocios, si hay tiempo más tarde cuidaré los negocios de Dios, y yo primero y después Dios. Y eso pasa mucho en la iglesia, pasa con nosotros en el día a día, conmigo mismo. Cuando preparaba esta palabra,
tocó mucho en mí. Realmente me siento a muchas cosas aquí culpado. Pero realmente muchas cosas nosotros, cuando estamos con tantos problemas, o a veces estamos con bastantes proyectos, sean los proyectos en tu casa, en tu familia, en el trabajo, o mismo nosotros que a veces salimos de un país, fuimos a otro, las circunstancias nos ocupan lugares y muchas de ellas ocupan espacio que debería ser de Dios. Y nos olvidamos, Dios no pasa a ser prioridad en nuestras vidas. Nosotros ya no ejercemos tal vez lo que ejercimos, lo que el pueblo judío ejercía años atrás, que era amar a su Dios en primer lugar, de dedicar un momento de oración, de se comunicar con Él, de conocerlo. Esa palabra aquí de Ageo, cuando hablamos del templo, es medio mesiánico. Recordemos que cuando Jesús expulsa a los comerciantes en el templo, Él dice, si ustedes quieren derrubar el templo, yo lo reedificaré en 3 días. Jesús hablaba de su resurrección. A partir de ahora el templo está en Cristo. Y la manera como nosotros podemos estar acomodados o cuidando de nuestros intereses y no de Dios, hoy no están en nuestros intereses, Cristo no está en nuestras vidas. Y es un pecado. Dios mostrará la locura de su pueblo. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no te saciáis, bebéis y no quedas satisfechos, te vistes y no te calientas, y el que trabaja a jornal, salario, como quieran llamarlo, recibe su salario en saco roto. En otras traducciones tenemos bolsillos rotos, entra salario y sale. Entonces, examinando un poco de este versículo 5 y 6, el verbo meditar, habla Dios en pensar con cuidado, el desprecio en relación a Dios y la negligencia para con su obra habían llevado al pueblo de Israel a romper su alianza con Dios. El pecado no compensa, es un fraude. Por no haber aprendido con las lecciones del pasado, el pueblo estaba cayendo en los mismos errores. El pasado precisa tomarnos por la mano, conducirnos para el frente y orientarnos rumbo al futuro. El pasado precisa ser nuestro pedagogo y no nuestro sepulturero. Entonces, Dios pide, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios pide para mirar el retrovisor de nuestros carros, como vemos, y ver el pasado. ¿Qué Dios había hecho en nuestras vidas? ¿Cómo habíamos aceptado, nosotros hermanos, aceptado a Cristo? ¿Qué Dios hizo ya con nosotros? Todas las bendiciones que nosotros recibimos. Recordemos que Dios en un momento dice que no pasaremos por problemas, pero estando con Él, las superaremos. Dios usa 5 situaciones de inversión y todos estos tienen resultados insatisfactorios, ¿no? Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no te saciáis, bebéis y no te quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Tener mucho, pero no encontrar placer en lo que tenemos. Hay personas que viven en casas enmaderadas, pero no encuentran paz ni alegría,
dentro de casa. Hay personas que se asemejan a riquezas, se juntan las riquezas, pero este dinero es como una espina. Hay personas que acumulan muchos tesoros y dan disculpas para no invertir en la casa de Dios. Pero muchos que tienen parecen poco, pues no es capaz de les traer satisfacción. Hace grandes investimentos, pero tienen resultados insignificantes. Se me movió aquí. Okay. Entonces, trabajar y no recibirse, de calentarse, tratar de beber y nunca estar satisfecho con nada. Nos esforzamos en nuestros proyectos de vida, en nuestro trabajo, nos esforzamos mucho en nuestros estudios. Y por eso que vemos en este mundo hoy en día, dejamos a Dios a un lado y tenemos que tener problemas también psicológicos, ansiedades, estrés y tantas otras cosas que nos llevan a esos problemas ya un poquito más serios. Retener en nuestras manos lo que debemos emplear en la obra de Dios, como dice aquí, genera una gran insatisfacción. Y también retener más de lo que es justo es pura verdad. Ageo dice que retener o sustraer o retirar, debemos entregar a la casa de Dios, es lo mismo que recibir el salario para colocarlo en un saco con hueco. Nehemías dice que retener, por ejemplo, los diezmos, ¿no?, era desemparar la casa de Dios. Malaquías va un poco más fuerte. Dice que retener los diezmos era robar a Dios. Ageo dice que retener o que debe ser consagrado a Dios es lo mismo que recibir un salario y colocarlo en su banco, no sé, pero sale, ¿no? Muchas veces hemos estado en esos problemas. Muchas veces hemos dejado de invertir en Dios, dejado de entregar lo que es de Dios, y el dinero no da. Llegamos al final de un mes, el dinero no da. Y pensamos que reteniendo más va a nos satisfacer. O llegará el momento, como decía el pueblo, tal vez no es la hora. Tal vez es otro momento que voy a invertir. Tal vez en otro momento que yo reedificaré el templo. Tal vez no es ahora. Dios apunta las razones del sufrimiento del pueblo. Meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Buscad mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y en ruinas, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Antes de invertir en la obra de Dios, precisamos siempre ver cuál es nuestra motivación. Dios realmente es nuestra motivación en nuestras vidas. Jesús está en medio de nosotros. Él hace parte realmente de nuestras vidas. Las decisiones que nosotros debemos tomar día a día pasa por haber preguntado para Él, pasa por pedir la bendición de Él. El pueblo, Dios siempre está en nuestros corazones. El pueblo simplemente dejó de tenerlo como una motivación. El pueblo de ellos, el problema no era una falta de recursos. Recordamos que Ciro había dado todos los recursos para reconstruir el templo, pero hacía falta de prioridad en la vida, prioridad en Dios. El capital de la iglesia es la fe. La iglesia que se propone a dar gloria al nombre de Dios realiza cosas extraordinarias para Dios, pero
Siempre que colocamos nuestros intereses al frente de Dios, dejamos en ruinas. Dejamos su casa en ruinas. Y lo mismo se aplica para Jesús. En segundo lugar, Dios se agrada y es glorificado cuando invertimos en su casa. Sube al monte, traer madera y edifica la casa. Delante me agradaré y seré glorificado, dice el Señor, ¿no? El pueblo estaba usando maderas nobles para embellecer, embellecer sus casas con requinte, con lujo, y al mismo tiempo abandonaba la casa de Dios. Ahora Dios ordena al pueblo a subir al monte, traer madera y edificar sus casas. Dios tomó la decisión de habitar en el medio del pueblo cuando el templo de Salomón fue consagrado. Dios afirmó haber escogido aquel lugar para habitar. Dios tiene placer en habitar en el medio de su pueblo, por eso se agrada su casa, se agrada la casa. Dios es glorificado en su casa. Cuando el pueblo de Dios viene a la casa de Dios para adorarlo, Dios es glorificado. Ese templo era apenas un tiempo del verdadero templo en que Dios habita en la iglesia. Nosotros somos la habitación de Dios, nosotros somos pueblo y sangre del Cordero de Dios. Somos el verdadero santuario del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios. Cuando invertimos en la casa de Dios, esto agrada y glorifica al Señor. En tercer lugar, Dios es de primicias y no de sobras. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová. Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre para la suya. Dios no acepta sobras, hermanos. Él quiere primicias. Y lo que da gracia de ese texto es que 100 años después, en el tiempo de Malaquías, el pueblo no estaba dando las primicias. Se decía que hasta los corderos que quemaban eran enfermos, no eran los mejores. Y después Malaquías se va a levantar y va a hablar al respecto de las ofertas, los diezmos. Ellos traían ofertas indignas y mezquinas. Por eso Dios dice que aquello que ellos traían, lo soplaba y no lo aprobaba, lo reyectaba. ¿No es cierto? Reject. Dios requiere primicias y no sobras. Dios no precisa de nada. Él es dueño del oro, de la plata, pero precisa así de nuestra fidelidad. Así como nosotros pedimos mucho de Dios que sea fiel con nosotros, Él siempre lo es. Dios dice que invertir en casa, la palabra de Dios nos ordena: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, ¿no? Y se te llenarán hartamente tus granjeros y transbordarán los lagares de vino. Así dice Proverbios. Cuando dejemos, yo recordaba hace unos años, allá en Brasil teníamos siempre escuela bíblica los domingos por la mañana. Bueno, la iglesia era grande, estamos hablando de una iglesia de 800, casi 1000 hermanos dentro de la iglesia. Entonces ellos teníamos por la mañana escuela bíblica dominical, por la tarde tenía más 2 cultos, uno a las 5 y otro a las 7, ¿no? Pero era interesante ver que el culto de las 7 de la noche, por la tarde, como dice aquí, era más lleno. Y yo tenía un hermano, Marcos,
cuando participábamos en la escuela dominical por el domingo por la mañana, hablábamos precisamente de las primicias, y él decía que él venía al culto del domingo por la mañana porque daba la primicia el domingo por la mañana. Que muchos de nosotros lo utilizamos tal vez para hacer deporte, para ver el sol, aprovechar el domingo por la mañana y aparecer por la noche. Para él, entregar el domingo por la mañana para Dios era primicia. Y así hermanos. En cuarto lugar, Dios que bendice también es Dios que retiene las bendiciones, ¿no? Por eso se detuvo de los cielos, en versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El pecado produce amargas consecuencias. Jamás nosotros nos quedamos impunes. El desprecio por los mandamientos de Dios y las racionalizaciones humanas para retardar la obra de Dios producirán resultados trágicos para el pueblo. Y para eso destacamos dos puntos importantes. Dios es agente de disciplina, ¿no? La naturaleza, nosotros sabemos que la naturaleza está a servicio de Dios para traer juicio sobre su pueblo. Los cielos, la tierra, todo está abajo en los poderes de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que se hace, las enfermedades, las calamidades, las cosas lindas también, todo está bajo su poder. Dios no impide de disfrutar lo que dejamos de invertir en su casa. Nos impide de disfrutar lo que dejamos de invertir en su casa. La retención de la lluvia en los cielos, la escasez de frutos, bien como la seca, los animales y todo trabajo son pruebas de que cuando retenemos lo que es de Dios, eso no se aprovecha más. Y Dios realmente se disgusta con eso. Después vemos que Zorobabel y Josué y todo el pueblo temió a la palabra de Dios y reconstruyeron el templo. Warren Wiersbe, uno de los teólogos, dice que coloquen Dios, que el texto que acabamos de estudiar, ¿no?, se resume en tres cosas. Primero, coloquen Dios en primer lugar, de versículo 1 al 4. Debemos creer en las promesas de Dios, versículos 5, 6 y de 9 a 11. Y que glorifiquemos el nombre de Dios, de 7 a 8. Hermanos, que no seamos lentos en las cosas de Dios y solo en las casas, no seamos lentos con las cosas de Dios y dejemos de ser rápidos con nuestras cosas. El deseo de esta palabra es de motivarnos, así como una reflexión interna de cada uno de nosotros para saber cuál es nuestra motivación, cómo está Dios, realmente estamos invirtiendo en la casa de Dios, sea no solamente a través de diezmos, ofertas, más a través también de conocer su palabra. Recordemos que el templo es Jesús, de buscar a Él a cada momento, de cuando venimos a la iglesia, el domingo cuando aparece, tengamos gozo, tengamos sed de escuchar la palabra, de venir aquí no simplemente por
porque es un espacio físico, pero que sepamos que recibimos el calor, el afecto de los hermanos y sobre todo que Dios está en el medio de nosotros. Hermanos, pueden agachar sus cabezas para orar un poco. Oh querido Dios, te dar gracias, Señor, por escuchar tu palabra, por haberme instruido en ese momento, Padre. Nosotros no somos mejores que el pueblo judío que regresó a tu templo, Padre. Tal vez seamos hasta peores. Ayúdanos, Señor Dios, a entender los valores espirituales, las prioridades de tu reino. Danos la alegría de servirte, Padre. Danos el placer y el gozo, Señor Dios, de escucharte a cada día, de comunicarme, de darte, Señor, lo que es tuyo también. Señor, te pedimos por este mundo, Señor Dios, en que vivimos, en un momento que tal vez muchos de nosotros también estemos acomodados, nos hayamos enfriado. Caliéntanos, Padre, calienta nuestro corazón y que sepamos, Señor, que todo tenemos que darte a ti, Padre. Que tú seas el centro de nuestras vidas, el centro de tu iglesia, Padre, y que así que regresemos de esta pandemia, que esta pandemia cese, Señor, trabajemos en tu obra. Podemos hacerlo ya, desde ahora. Muéstranos el camino, las formas, los medios. Pero tenemos trabajo a hacer, Señor. Te agradecemos por este momento, Padre. Pedimos a tu bendición sobre la vida de cada hermano que está aquí presente o que está a través del Facebook. Y que, Padre, que el Señor nos acompañe a cada momento. Te pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.